Bueno, muchísimas gracias Esteban, ahí estoy grabando y ya que estamos, compartimos R acá. Eh, la base de datos sí se llama clase-EPH porque efectivamente lo que vamos a usar es una muestra de la EPH. ¿Sí? La EPH es una base de datos que tiene unas 170 variables y acumula entre 40 y 60 mil observaciones más o menos por cada periodo, ¿no? La EPH es la encuesta permanente de hogares, es una encuesta que lleva adelante el INDEC desde hace décadas y en el formato actual la viene haciendo desde el 2003 casi en forma ininterrumpida, si faltan algún que otro periodo, hubo un periodo en el cual las y los trabajadores hicieron paro y no hay una EPH personalmente, y después también hay un periodo que no sé si fue por la intervención del INDEC o qué, que tampoco hay, pero digamos es una base de datos sumamente utilizada para hacer estudios de tipo social, etcétera, y la verdad que es súper útil y aparte es divertido, ¿no? Entonces me parece que es una buena aplicación. Eh, de la EPH ya hemos comentado algunas veces, ¿no? Que acá también se sacan las estadísticas de pobreza y otros números más. Eh, entonces, permítanme, ¿no? O sea, diciendo, bueno, ¿qué es la EPH? Entonces, lo que tenemos es, hay dos bases de datos. Nosotros lo que vamos a tener en nuestra base de datos son información para individuos, ¿sí? Personas, mujeres, hombres, niñas, niños, personas mayores, de todo, ¿no? Y lo que tenemos es un montón de información para esas personas, ¿no? Cada fila de nuestra EPH es una personita y en las columnas vamos a tener información de esas personas, ¿no? ¿Qué información podemos tener? Podemos tener el ingreso, podemos tener la edad, podemos tener la educación, podemos tener un montón de cosas. Les dije que son 170 columnas, ¿no? Si tiene descuentos jubilatorios, hay un montón de información para explotar. Nosotros vamos a estar trabajando en una dimensión un poquito acotada, porque recuerden que nosotros estamos como en nuestro primer contacto con lo que es un análisis de regresión, ¿no? Entonces vamos de a poquito, vamos a hacer algo relativamente sencillo. Primero, yo acá tengo 4 líneas, ¿no? Y probablemente más de una o uno de ustedes no pueda correr esto, ¿sí? Y recuerden que o sea, R tiene un montón de funciones que ya vienen adentro, ¿no? Sé que uno se descargó R, abrió R y ya tiene funciones como por ejemplo la función media, ¿no? Min, uno escribe min de un vector y le tira la media. Entonces eso venía construido con R. El tema es que muchas veces vamos a tener funciones que nos interesan tener y que no están ya de una adentro de R. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Vamos a utilizar paquetes. Y estos paquetes, lo que tenemos que hacer es cada vez que iniciamos una sesión en R, cargarlos. ¿Ok? Si yo agarro y cargo un paquete, voy a tener las funciones esas disponibles para utilizarlas, las funciones que estén adentro de ese paquete. Yo acá tengo 4 paquetes que voy a cargar, todavía no los cargué, pero ¿cuál es el problema? Si yo no tuviera instalado alguno de estos paquetes y yo corriera alguna de estas líneas, me va a tirar un error, porque me va a decir, mira, vos estás queriendo cargar un paquete que no lo tenés descargado. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Una sola vez, no hacía falta solo cada vez que iniciábamos sesión, ¿no? Instalábamos los paquetes. ¿Y cómo hacemos para instalar un paquete? Bueno, usábamos la función install.packages, ¿sí? Y acá lo que hacíamos era, ojo, a diferencia de cuando cargamos el paquete, acá se lo tenemos que dar entre comillas, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes no tienen ggplot2, bueno, entonces hay que instalar y correr esta línea. No, acá, perdón, estoy escribiendo acá abajo directamente, ¿sí? O sea, esto lo tendrían que hacer con cada uno de estos 4 paquetes, ¿sí? En, eh, escribirían install packages, ¿no? ggplot2. Lo corren, les va a demorar un ratito, se va a instalar. Después hacer lo mismo con tidyverse y con todos los que no tengan. Lo podrían poner en forma de vector, sí, pero digo, como para hacerla rápido no se arrojamos tanto. Una vez que ya instalaron los paquetes, ¿no? Yo ya los tengo instalados, entonces no los tengo que instalar de vuelta, eso es lo que estoy intentando enfatizar. Ustedes instalan los paquetes una vez en la vida, después los van a tener que cargar cada vez que inicien sesión, pero no los van a tener que instalar, ¿no? O sea, si ustedes acaban de instalar los 4 paquetes, ahora cierran R, vuelven a abrir R y corren esto, van a ver que no necesitan volver a instalarlo. Entonces simplemente ya lo cargan de una, ¿no? Entonces yo voy a hacer eso, voy a correr estas 4 líneas, ¿sí?
recuerden que uno puede iluminar varias líneas y correrlas en simultáneo. Y para correr una línea nosotros podríamos usar el botón que tenemos acá, que lo podemos usar con el mouse, pero que es un poquito más rápido directamente usar el atajo del teclado, y que para eso directamente apretamos Control Enter como dice ahí, ¿no? Entonces yo ahora voy a correr estas 4 líneas, que en definitiva lo único que estoy haciendo, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es cargarme estos paquetes. No hice absolutamente nada. La verdad que esto no modificó nada, no alteró nada, no hice nada con ningún dato, simplemente estoy diciendo, bueno, mira, voy a necesitar una serie de funciones, me las cargo, ¿no? Y habíamos dicho en aquellos encuentros de R que, bueno, que algo para tener un código relativamente prolijo, que al menos a mí me sirve, es ponerme todos los paquetes al principio, al inicio del script, ¿no? Y recién después poner todo el código sin que se andan echando los paquetes, ¿no? Fíjense que acá ya se me cargaron los paquetes, ¿ok? Acá, bueno, tiene algunos conflictos con otras funciones. Por ejemplo, hay esto de conflictos tiene que ver con que nuestro paquete tiene algunas funciones que tienen el mismo nombre que otras funciones de otros paquetes, ¿no? Acá stats, que viene ya de una predefinida en R, tiene una función que se llama lag, y tidyver también tiene una función que se llama lag, ¿no? Entonces hay un pequeño conflicto. Pero bueno, eso no es ningún problema, vamos a poder seguir trabajando, no nos debería preocupar. En particular nos debería preocupar, por ejemplo, si planeamos usar la función lag, ¿no? Bueno, entonces, habiendo hecho esto, sí, yo ya liquidé esto, entonces permítanme correr esta primera línea, ¿no? Que lo que estamos diciendo es RM, que quiere decir remove, y trae en formato de lista lo que tenemos en el ambiente, ¿ok? Eso es esencialmente, así que fíjense, yo corrí esa línea y mi ambiente está totalmente vacío. ¿Es estrictamente necesario esto? No, para nada, pero me asegura que estamos todas y todos partiendo desde el mismo punto, ¿no? Tenemos un script, ¿no? Este archivo, esto es como si fuera un bloc de notas, no tenemos nada en el ambiente, no tenemos ningún gráfico, no tenemos absolutamente nada. Y esto que tengo yo acá, lo que estoy diciéndole es, mira, este es tu directorio de trabajo, ¿sí? Set WD es el set working directory, si no me equivoco. Y digamos, ¿esto cómo lo pueden hacer? Bueno, se meten en su explorador de archivos, se van hasta la página, hasta la carpeta donde tienen ustedes metido el archivo y todo. Y, bueno, acá en setWD directamente le ponen esa dirección, con un pequeño cuidado con respecto a la orientación de las barras, ¿sí? O sea, uno puede tener la barra en un sentido y en otro. Si uno se lo copia directamente, se lo va a poner en otro sentido y uno estaría en la barra en el sentido normal, digamos. Pero recuerden que nosotros también hicimos este pequeño atajo en el cual apretamos control en simultáneo, ¿no? Mantengo apretado control, mantengo apretado shift y mantengo apretado H. Y haciendo eso se nos abría esta ventana, ¿no? Donde nosotros podíamos navegar de una forma muy cómoda, ¿no? Yo podría venir a descargas, me podría venir acá a punto 1, que es un trabajo que estoy haciendo, podría ir a donde quiera, le digo open, y eso me va a devolver, perdón, y eso me va a devolver, pero lo voy a hacer acá, no quería cambiar el lugar, ¿no? Donde voy a estar trabajando. Y eso acá en el comando, en la ventana de comando, sí, perdón, en la consola, se me mezcló con otro programa. En la ventana de consolas, fíjense que les va a aparecer el código donde están seteando su directorio. Y esto lo podrían hacer cada vez que abran R. Más sencillo que eso es, me vengo arriba y adentro de mi código voy a dejar escrito esto. Recuerden que un poco la gracia de esto es, yo todo lo que escribo acá arriba, en mi código, todo lo que escribo acá arriba, va a tener un tema, que es que yo guardo esto, lo cierro, y al día de mañana, cuando vuelvo a abrir este archivo, todo lo que tengo escrito acá, lo sigo teniendo. Si yo acá escribí un montón de cosas, estuve trabajando un montón en la consola, nada de eso, o sea, todo lo que yo escribo acá no se va a guardar. ¿No? O sea, decíamos, muy útil, por ejemplo, para usarlo para cálculos auxiliares, ¿no? O alguna otra operación auxiliar, ¿no? Digo, me interesaba investigar algo, bueno, meto eso ahí porque no quiero que me ensucie el código, por decirlo de alguna manera. Y esto que estoy escribiendo acá, ¿sí? Es una forma
de pedirle a R cómo queremos que nos expresen los números, ¿no? R nos podría devolver los números en notación científica, que, o sea, en definitiva nos pondría, por ejemplo, si un número tiene varios decimales o es muy grande, nos pondría el número y al lado, o sea, algo que esencialmente representa como decir 10 a la algo, ¿no? Entonces eso nos da una idea de en dónde está parada la coma, pero quizás a los fines de este trabajo también es un poquito más sencillo tenerlo presentado de esta forma y que eso nos va a ayudar a interpretarlo, ¿sí? Las librerías que cargamos, ¿sí? No lo discutí mucho, pero son, la primera es para graficar. ggplot2 es como la librería que se utiliza para graficar. R tiene dos formas para, o sea, dos caminos para hacer gráficos. Uno viene de funciones ya definidas y algunas funciones que también tiene, que se llama plot. Y la otra es con ggplot2, que la verdad que es un poco quizás la más utilizada, y en algún punto porque tiene visualizaciones más bonitas, en algún punto. Tidyverse nos sirve para procesar datos, ¿no? Agarramos un data frame, ¿sí? Una base de datos, y le agregamos columnas, la filtramos, le sacamos, le ponemos, hacemos, interactuamos columnas, o sea, más que nada lo podemos usar para eso. Read Excel es para importar archivos de formato Excel, y la librería Psych contiene una función muy útil para sacar estadísticas descriptivas de forma rápida, ¿sí? Entonces, yo la base de datos la tengo en el archivo Excel que se llama clase-eph, ¿no? Ese archivo tiene extensión XLSX, sí, porque es de los recientes de Excel. Entonces para eso usamos la función read-xlsx. Imagínense que querían importar otro archivo, ¿no? Con otra extensión. Bueno, era simplemente googlear si la extensión no es conocida, ¿no? Si, no sé, digamos, si hubiera sido un archivo de puntos y comas, tendrían que haber utilizado la función read.csv. Pero digo, o sea, recuerden que si alguna vez se intentan enfrentar a un desafío que no vimos acá en la clase, bueno, en Google seguramente es una pregunta que ya va a estar respondida. Entonces, fíjense que, de hecho, ¿no? Perdón, una ventaja de haber decidido en qué directorio estamos trabajando es que cuando yo abro comillas, adentro ya me van a aparecer los archivos que están metidos adentro de ese directorio. ¿Sí? Todo lo que está metido en ese directorio, lo tenemos entre los archivos de acá. Si no, tranquilamente podríamos haber usado esta función de acá y adentro como argumento le tendríamos que haber dado toda la dirección donde está ubicado el archivo. Y también habríamos llegado a lo mismo. Pero fíjense que esto es mucho más rápido. Yo voy a parar entre las comillas y voy a apretar el botón Tab, ¿sí? Que son, o sea, es lo que está, o sea, ese botón que tengo arriba de la tecla que me fija las mayúsculas, ¿ok? O sea, está ahí arriba a la izquierda, digo, por si no conoce el botón. Y lo que tiene es, también es el botón que siempre usamos para insertar tabulación, ¿no? Tipo en Word, por ejemplo. Y fíjense que ahí lo que me hace es, me muestra los archivos que están sueltos adentro de este directorio, ¿no? O sea, nosotros le dijimos, este es mi directorio de trabajo. Sé que estoy avanzando un poco lento, pero sin esto, como que lo que hagamos después no se va a entender nada. Entonces, vamos con esto, que aparte es importante como para, o sea, son trucos relativamente sencillos para poder acceder a los archivos, ¿no? Eh, digo, lo óptimo sería que esto no nos lleve nada de tiempo y lo tiraríamos así nomás, pero si uno no cuenta con estas herramientas, capaz que se vuelve loco simplemente para traer la base de datos. Entonces, fíjense que yo acá tengo los distintos archivos que están metidos en esa carpeta. Si yo tuviera otros archivos más, me aparecerían acá también. Entonces, yo lo que quiero importar es este Excel acá, clase eph.xlsx. Le voy a dar Enter y ahí ya me lo escribe, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es correr esto, ¿no? ¿Qué hace esta función? Read xlsx, o sea, recuerden que si yo ilumino algo, no, yo ilumino una parte de una línea, o de varias líneas y corro, solamente corre lo que yo iluminé. Entonces fíjense que acá estoy corriendo como si esto de df y una flechita no existiera. ¿Cuál era el tema? Recuerden, yo podía hacer un montón de operaciones y no guardarlas en ningún lugar. No, yo acá estoy leyendo este Excel, ¿sí? Y fíjense que me dice, bueno, mira, tenés estas columnas, ¿no? 706, nivel de educación, estado. Cada una de estas columnas también me dice el tipo de datos que contiene, ¿no? CHR es de carácter, DBL es de double porque es un número con decimales, no así como lo trajo R. Y fíjense que esto en el ambiente igual no me aparece.
Recuerden, cada vez que queremos que algo nos quede guardado, lo guardamos en un objeto. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos que decir, me armo un nombre de un objeto, le pongo una flechita, también podemos poner igual, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, nombre de objeto, una flechita y lo que quiero guardar ahí adentro, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya es súper importante. Fíjense, yo ahora corrí esta línea, directamente ni me muestra el output, pero me dice, bueno, vos corriste esto, y ¿qué nos aparece? Nos aparece en el ambiente el data frame, ¿sí? Yo a esto le puse df porque va a ser un data frame, ¿no? Digamos, le podrían haber puesto cualquier nombre a este objeto. Entonces, con la función view podemos ver, ¿no? O sea, justamente lo que es eso nos abre una nueva pestaña, la base de datos, y digamos, R aparte tiene acá algunas herramientas que están buenas, ¿no? Por ejemplo, vos apretar este botón de acá que dice filter, ¿no? Y podemos acá incluir filtros, ¿no? Digamos, capaz que solamente quiero una categoría, una edad, ¿no? Puedo ordenar, acá al lado del nombre de cada columna, podemos ordenar las columnas, ¿no? Por ejemplo, yo todavía no les conté bien qué significa cada una de estas cosas, pero por ejemplo podría ordenar por el nivel educacional, ¿no? Y yo acá haría clic, y esto lo único que va a hacer es mostrármelo de esta manera. Si no es que me cambia los datos, simplemente me lo muestra de otra manera, ¿sí? Eh, entonces, yo quería que nos queden algunas columnas así con un nombre más feo, porque la EPH viene con esos nombres feos. Y digamos, la verdad que hablar bien de la EPH y todo nos llevaría muchísimo más tiempo y excede un poco los fines del curso, pero digamos, es algo que sí les puede pasar si eventualmente trabajan con una base de datos y le dicen, bueno, mira, tomá, y los nombres de las columnas no son los más amigables del mundo. Para eso siempre hay alguna suerte de manual, alguna referencia que dice, bueno, esto es tal cosa. En el caso de la EPH, uno puede entrar a la página del INDEC, que ahí están todas las EPH y se las puede descargar. Bueno, entra a la página del INDEC y también tiene un PDF donde explican el significado de cada variable, ¿no? Por ejemplo, la variable CH06, la variable CH06 es la edad, ¿ok? Entonces, para trabajar uno, probablemente si está trabajando muchísimo con la EPH, CH06, la edad, listo, pum, más sale, dale que va, y no se enrosca, pero quizás hay veces en las cuales uno está trabajando con una base de datos y prefiere que tenga un nombre más cómodo, ¿no? Y eso hay distintas formas de hacerlo. Nosotros podríamos usar acá la función mutate, que por algún motivo no me corrió. Eh, no sé si corriste ahí, ¿no? O sea, la idea de la función mutate es que nosotros vamos a poder generar una columna definiéndola a partir de otra. ¿No? Yo acá estaría agregando la columna edad a partir de ch06, ¿sí? Creo que acá, recuerden que R es, ahí está, estaba en minúsculas y tenía que ser mayúsculas. Recuerden que R es lo que se llama como sensible a minúsculas y mayúsculas, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escribo algo con una mayúscula o con una minúscula, R lo va a tratar como algo distinto, ¿no? Entonces, si esto se llama CH06 con mayúscula y yo lo escribo con minúscula, no lo va a reconocer. Otra forma que es un poco más práctica es de usar la función callNames, ¿no? Y decir, bueno, yo te asigno a esta parte, ¿no? Lo que sería, eh, lo voy a explicar un poquito rápido, ¿sí? Porque no lo hice de la forma más práctica de todas, pero sí de una forma un poco genérica. La función which me dice en qué posición, ¿ok? O sea, esto está bastante claro. Para empezar nos estamos preguntando cuál de todas las columnas de nuestro data frame es CH06, ¿no? Después le estamos dando eso como argumento al data frame para que nos diga, bueno, esta es la columna que quiero yo cambiarle el nombre, y a esa columna le vamos a asignar el nombre edad, ¿ok? También podríamos tranquilamente haber dicho, bueno, perdón, eso lo hice acá, ahí renombré una, acá renombré otra. Eso lo podríamos haber hecho de una forma un poco más sencilla todavía, que era call names de F y le definíamos todas de un saque, ¿no? Si tenemos 200 columnas no es tan práctico, pero para nuestro caso es relativamente sencillo correr esto de acá, ¿sí? Y si se fijan, no sé, acá escribimos view, estoy en la parte de la consola, y acá escribo df, ¿no? Yo quiero ver el data frame. Fíjense que ahora las variables cambiaron de nombre a una serie de nombres mucho más amigables, ¿no? En vez de CH06 me dice edad, en vez de nivel ed me dice
educ por educación. Recuerden que siempre queremos nombres prácticos, sencillos, intuitivos, fáciles de interpretarnos. Yo tengo nivel educacional del individuo I, es un nombre larguísimo, ¿no? Entonces pongo educ y digamos se entiende que es la educación. Y bueno, y hasta acá lo único que hicimos fue traernos el Excel y cambiar el nombre de las variables, ¿sí? Fíjense que yo acá lo único que estaba haciendo era distintas formas de proponer, porque como puedo tener una variable con un nombre, acá directamente tengo, o sea, digamos, de todo esto, lo único interesante o importante, o sea, todo esto que tengo iluminado lo podríamos haber omitido, fue solamente para dar ejemplos de hacer lo mismo. Solamente esta línea de acá fue la que más sentido tuvo, ¿no? Entonces avanzo, y recuerden que nosotros cuando usamos una función, siempre hay que guardar un objeto para que quede guardado en el objeto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Eh, yo lo que estoy haciendo acá es, a ese data frame, ¿sí? El DF es esa base de datos que contiene todas las variables. Usamos la pipe, sí, que esto, el porcentaje, piquito porcentaje, que lo pueden insertar apretando Control Shift M, ¿no? Entonces yo acá lo voy a apretar, por ejemplo, y me aparece el pipe. Y le decimos, bueno, mutate, ¿no? O sea, agregamos una columna, mutate es para agregar columnas, y lo que vamos a decir, bueno, agregame la columna trap, ¿sí? Que viene del trabajo, en caso de que el estado adopte el valor 1, le vas a asignar el valor 1, y en caso de que me adopte el valor 2, me asignas el valor 2, y si no, vas a asignar el valor 3. Lo que estoy haciendo acá es procesar un poco la base de datos, porque la base de datos, si miramos el manual de la EPH, digo, ya son las 12 y la verdad me interesa no desviarme tanto, así que esta parte si quieren simplemente la vemos así rapidito. Pero en la EPH lo que tenemos es preguntas y muchas veces, no sé, el valor 1 simboliza una cosa, el valor 2 simboliza otra, el valor 3 simboliza otra. Para nuestro caso, eh, lo que tenemos es que, la columna estado viene a referirme a estados de ocupación, y la columna asalariado también, o sea, la categoría ocupacional también tiene distintas categorías. Entonces lo que yo voy a decir es, bueno, me voy a definir a los asalariados como aquellas personas que cumplen estos dos requisitos, ¿no? Que en realidad, o sea, lo que tienen es, me están satisfaciendo dos condiciones en simultáneo, que son de dos variables de la EPH, y siendo que ya son las 12, me parece que mejor avanzo un poquito, ¿ok? Entonces, esto de acá, lo que hizo fue agregarme esa columna, ¿sí? Voy a volver a ver el data frame, voy a escribir view df, en realidad esto, si no me equivoco, ya se actualiza, así que necesito volver a correrlo. Fíjense que nosotros teníamos la columna de código, lo que hace es, le asigna un código a cada observación, ¿ok? La edad de esa observación, el nivel educacional de esa observación, el estado, la categoría ocupacional, sí, el estado me refiero más que nada a ocupado, desocupado, inactivo, el ingreso, que acá hay un número negativo y ahora vamos a hablar de eso, y después las dos columnas que acabo de generar, ¿no? Que son trap de trabajador y asalariado. Eh, Bien, entonces, hasta acá, hasta donde tenemos este data frame. En particular, a mí no me interesan demasiado las variables estado y categoría ocupacional, esa ya las usé, y algo que nosotros podemos hacer es, las podemos dejar tranquilamente en el data frame, no nos genera ningún problema, pero podríamos eliminarlas. Si las corro, no me interesan estas dos columnas, estos datos no me interesan. En nuestro caso, sería totalmente indiferente. Si están con una base de datos muy, muy grande, limpiar un poco la base puede ser totalmente útil, ¿no? O inclusive quizás para alguna salida que a alguno le pidieron que entregue los datos de otra manera. Y eso lo podemos hacer, o sea, con la función select, ¿no? Fíjense que esto también está dentro de tidyverse, porque usamos el pipe, ¿no? Porcentaje, piquito, porcentaje. Agarrar el data frame y aplicarle esta función. Y nosotros podríamos haberle dicho, bueno, select, me selecciona columnas, seleccioname todas estas columnas que me interesan, pero es más sencillo que eso, simplemente seleccioname todas las columnas excepto estas dos. Y eso como lo hacemos poniendo un signo menos adelante, ¿no? Seleccioname, pero no me selecciones a estado, seleccioname y no me selecciones a categoría ocupacional. Entonces, habiendo corrido esto, ahora el data frame ya no tiene más esas columnas. Entonces voy a comentar muy rápidamente qué es lo que tengo acá y por qué me interesa
este ejercicio y qué cosas también pueden pasar en general con bases de datos. Lo que tengo es la columna de edad, la edad está medida en años, ¿no? O sea, esta persona tiene 43 años. Después tenemos la educación, que la educación no está medida en años de educación, sino que está medida en niveles. Y esto lo que quiere decir es, tengo desde el nivel 1 en adelante, donde tenemos primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, superior incompleta, superior completa. No tenemos esas seis posibilidades. Y permítanme escribir acá, o sea, ordenar nomás en educación. Y vemos que tenemos varios 7. Los 7 lo que quieren decir es eh, que efectivamente esa persona tenía educación, si no me equivoco, especial. Entonces ese valor 7 también lo vamos a omitir. Ya vamos a ver igual que si no nos damos cuenta de esto, también lo podemos ver en un análisis gráfico, pero de momento es eso. O sea, nosotros no estamos pensando el efecto de cada, no vamos a analizar después el efecto de cada año de educación, sino de cada nuevo nivel de educación. ¿Sí? Eh, Bien, eso, la educación. En cuanto al ingreso, vemos que hay varios números negativos, ¿no? Y no tiene sentido que alguien tenga un número negativo de ingreso, ¿no? ¿Cómo puede ser que tu ingreso sea menor que cero? Cuanto mucho sería cero tu ingreso, pero ¿por qué tan bajo? Bueno, el ingreso, cuando en la EPH se registra, cuando no corresponde, ¿no? Por ejemplo, alguien menor de edad, se lo registra con un -9, ¿no? Entonces, con esto también hay que tener un montón de cuidado, porque si nosotros hacemos un análisis de regresión en la base de datos así nomás, vamos a tener personas que parece que su máximo nivel de educación, que parece que tienen el máximo nivel de educación, ¿no? Que 7, que tuvieron esta educación especial, y en realidad, o sea, eso no es superior al resto de los niveles de educación. Y aparte vamos a tener un montón de personas que parece que tienen un ingreso mínimo, ¿no? O sea, digamos que tienen un ingreso negativo. Entonces, con estas cosas hay que tener muchísimo cuidado cuando uno hace un análisis de regresión, que la base en realidad esté bien, ¿no? Entonces, hagamos un pequeño resumen del data frame, ¿no? Imagínense que no era que andábamos abriendo un data frame, de hecho, esto de abrir un data frame en una pestaña aparte, si el data frame es súper pesado, bueno, entonces eso nos generaría algunos problemas. O sea, dependiendo siempre de la computadora, pero si tiene una base demasiado grande, se les puede volver muy lento y hasta inclusive se les puede como trabar todo y chao. Eh, sí, obviamente para bases muy, muy grandes. Entonces, ¿qué funciones podemos usar? Bueno, nosotros en la primera unidad del curso vimos estadísticas descriptivas. Bueno, algo que podemos hacer con R es directamente aplicar estadísticas descriptivas a nuestro data frame, ¿no? La primera función, que ya viene con R, ¿no? Y algo que no comenté yo es que nosotros tenemos, dos repasos, 4 ventanas, una donde tenemos el script, una donde tenemos el ambiente, una donde vamos a ver ayuda y gráficos, esencialmente, y otra donde nuestro principal interés es la consola. Voy a abrir acá, ¿sí? Si ustedes hacen clic, si se fijan, nosotros acá tenemos botoncitos, ¿no? Donde uno puede achicar algo al mango porque le interesa ver otra ventana, puede agrandarlo al mango porque le interesa ver esta ventana, o también lo puede dejar en una altura intermedia para que pueda ver ambas en simultáneo. Yo acá lo puedo abrir, ¿no? Y también lo podría acomodar, ¿sí? O sea, simplemente hacer clic. Me tendría que descargar de esos visores del puntero. Eso tendría que hacerlo. Nada, la cuestión es, hasta acá, ¿qué tenemos? Bueno, lo que va a hacer esta función es, me va a dar un resumen de cada variable, ¿sí? De cada columna de ese data frame, ¿no? Del código que era un identificador de personas, no nos aporta demasiado. La edad, fíjense que tenemos valores negativos, esto si no me equivoco es para bebés. Eh, Después tenemos el resumen, ¿no? El primer cuantil, la mediana, la media, el tercer cuantil y el valor máximo. Hay una persona con 102 años y que tenía un programa de televisión hasta hace poco, seguramente. Eh, Nada, después la educación, ¿no? Que va desde el 1 hasta el nivel 7. Recuerden que el 7 igual no es el máximo nivel de educación, sino que es como lo registran en la EPH, así que hay que tener cuidado con eso. El ingreso que arranca en -9, ¿no? Y fíjense que hay un montón de personas que de hecho no registran ingreso, ¿no? Más de la mitad, ¿no? Por eso la mediana está en 0. Eh, o sea, que o no registran o que no corresponde que registran. Y después, bueno, es tercer cuantil máximo. Esto es, utilizando la librería Psych, ¿no? Que la cargamos al principio, tiene esta función de acá que se llama describe, y eso es útil porque lo que tiene la función describe es
que aparte de todas estas medidas de resumen que ya nos da la función base de Excel, perdón, de R, bueno, nos trae un montón de medidas de resumen adicionales que son súper útiles y ya, o sea, estandarizadas y rapidísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en cada fila nos muestra cada variable y en cada columna nos muestra una distinta medida, ¿no? O sea, acá enumera las variables simplemente, n es el tamaño de muestra y acá todas las variables tienen datos para las 59.000 observaciones, ¿no? Hay 59.000 individuos, nos da la media, el desvío estándar, la mediana, etcétera, ¿sí? Inclusive la simetría, la curtosis. Esto de acá, nada, está perfecto, es súper útil. Fíjense que obtuvimos medidas de resumen, estadística de descripción para toda para casi toda perdón, medidas de resumen para casi para casi todas las variables. Nada, tenemos asimetría, curtosis, tenemos un montón de cuestiones que son súper importantes. Ahora, fíjense que nosotros ya estamos diciendo, bueno, mira, acá hay algunos datos que son extraños, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de análisis hoy? Bueno, lo que vamos a intentar hacer es un análisis de regresión lineal, ¿sí? Un análisis de regresión lineal, donde vamos a intentar explicar el ingreso a partir de la educación. Ese es nuestro desafío, ¿sí? Vamos a intentar cuantificar cuánto cada nivel nuevo de educación me incrementa el ingreso esperado, ¿sí? O sea, yo esperaría que a mayores niveles de educación el ingreso esperado sea mayor. Eso, o sea, es lo que indicaría la teoría, por ejemplo, del capital humano. A mayor nivel de educación, mayor capital posee esa persona, entonces más productiva, mayor retorno, mayor ingreso. Nada, después también hay otras teorías a través de las cuales podemos sugerir este sentido de la relación y digo, no es el eje de nuestra clase ni nada. Entonces, si a mí lo que me interesa es encontrar los retornos a la educación, bueno, entonces probablemente solamente me interese mirar a aquellas personas que estén trabajando, ¿no? O sea, que tengan ingresos. No me interesa ver el retorno a la educación de un niño de 10 años, o de 8, o de 7, porque en general, pues es una persona que no debería estar trabajando. Eh, y de hecho, inclusive, ¿no? Podríamos pensar que nos interesa más trabajar con cierto rango etario. Entonces yo lo que voy a hacer es, les quería proponer, trabajemos, ¿sí? Con el ingreso, pero solamente para las personas jóvenes, ¿no? O sea, no nos vayamos hasta los 50, 60, que yo, la edad es solo un número, quien dirá, pero lo que quiero decir es, fijémonos exclusivamente para personas que tienen entre 25 y 35 años, ¿sí? Es un estudio muy sencillito, muy esquemático, vamos a intentar cuantificar los retornos de la educación en el ingreso para personas que tienen entre 25 y 35 años y aparte que están en condición de asalariado. Si no me equivoco, también meto ese filtro de cosas. Con el objetivo de que sean personas lo más equiparables posible, ¿no? Si yo estuviera con un análisis más complejo, quizás no necesitaría acotar tanto la muestra, pero me interesaría incluir, por ejemplo, más variables explicativas. Recuerden, nosotros estamos haciendo un análisis de regresión simple. Eso quiere decir, estamos con una única variable explicativa. Que eso no hace que esté mal, pero sí no me va a permitir estudiar un montón de otras cuestiones. Entonces, por eso digo, bueno, agarremos, acotemos un poquito el tamaño de muestra y veamos qué sucede. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, de dos formas. Ya vamos a ver cómo estimar nuestra regresión lineal con R. Es muy sencillo y adentro de esa función le podríamos dar un subset, no sé, decirle, bueno, mira, de todos mis datos, quédate solamente con aquellos que cumplen alguna condición. Pero a mí me gustaría también presentarles cómo sería el camino usando tidyverse, que es como, les decía, o sea, es el paquete con el cual se procesan más datos y está bueno que es, o sea, digo, probablemente de acá a un mes, quienes no vuelvan a aplicar esto ya se hayan olvidado de todo, pero de todas formas les va a quedar, no sé, el video cargado, el script en algún lugar, y si eventualmente necesitan aplicar algo de esto, como que les va a quedar un mini instructivo y, digo, y eso ya es algo que les queda, ¿no? Entonces, me parece que es una buena idea utilizar este enfoque, este camino, ¿no? Y eso cómo lo podríamos hacer, ¿no? ¿Cómo era cada vez que queríamos usar una función de tidyverse? ¿No? Decíamos, agarramos un data frame, ¿no? Que nosotros le llamamos df, y a ese aplicarle, ¿no? Que lo hacemos con esta pipe, que recuerden, lo hacemos con control shift m, ¿sí?
Si no, igualmente pueden hacer porcentaje, piquito porcentaje, y llegar a lo mismo. No sé, Ctrl Shift M simplemente es como más rapidito. Y una función que tiene Tiders es filter, ¿sí? Filtro, y lo que hacemos con filtro es, bueno, agarramos y le imponemos una serie de condiciones y esto nos va a filtrar la base, ¿no? Por ejemplo, yo acá podría poner filter, ingreso mayor que 0, ¿no? Y de repente no voy a tener nadie con ingreso mayor que 0, porque todas esas observaciones, pimba, las corro, ¿no? Y acá podría poner un montón de conclusiones, ¿no? Decirle, bueno, y aparte que, no sé, la edad sea igual a un determinado número, y que aparte, no sé, el nivel de educación siempre sea, no sé, primaria.